La familia Romano funcionaba según un principio simple: cuanto más ruidoso eras, más importabas. Y yo, Gianna Romano, nunca había sido ruidosa. Mi abuela, Rosa Romano, era una fuerza de la naturaleza. Había inmigrado desde Sicilia en 1965 con su marido, Carlo, estableciéndose en Providence, Rhode Island. Habían empezado sin nada. Carlo trabajaba en la construcción mientras la abuela Rosa limpiaba casas. Para cuando yo nací, habían construido algo notable: una cartera de 12 propiedades de alquiler repartidas por Federal Hill y los barrios circundantes. Eran modestos edificios de 3 plantas, en su mayoría para la clase trabajadora, con buena estructura. Nada lujoso, pero inversiones sólidas que generaban ingresos constantes. Para 2015, la cartera valía aproximadamente $3.2 millones y generaba $22.000 al mes, en alquileres. El abuelo Carlo falleció cuando yo tenía 8 años. Después de eso, la abuela Rosa se encargó de todo ella sola. Cobraba el alquiler, se ocupaba del mantenimiento y trataba con inquilinos difíciles. A sus 75 años, era más astuta y dura que personas de la mitad de su edad. La familia asumía que las propiedades se dividirían en partes iguales entre sus 3 hijos, mi padre Vincent, mi tío Marco y mi tía Francesca, y a través de ellos, eventualmente, a nosotros, los nietos. Mi hermana Daniela ciertamente asumía eso. Era la hija predilecta de la familia, guapa, extrovertida, casada con un contratista de éxito. Tenía 2 hijos, una casa en Cranston y el tipo de vida que hacía que las abuelas italianas sonrieran de orgullo. Luego estaba mi primo Tony, el hijo del tío Marco. Trabajaba en finanzas, conducía un BMW y hablaba constantemente de oportunidades de inversión y de apalancamiento de activos. Mi prima María, la hija de la tía Francesca, se había casado con un médico. Vivía en una extensa casa colonial en Vinton y publicaba constantemente en Facebook sobre su vida bendecida. Y luego estaba yo, 28 años, soltera, trabajando como profesora de inglés de secundaria ganando $51.000 al año, viviendo en un pequeño apartamento en Providence y conduciendo un Honda Fit de 9 años. La nieta tranquila y corriente que nunca causaba problemas y nunca destacaba. En las reuniones familiares, me sentaba en el extremo de la mesa mientras Daniela, Tony y María eran el centro de atención. Hablaban de sus reformas, sus vacaciones, sus logros. Los adultos asentían con orgullo, hacían preguntas y celebraban sus éxitos. Cuando alguien se acordaba de preguntarme por el trabajo, siempre era con un tono ligeramente compasivo. ¿Sigues enseñando? ¡Qué bien! No paga mucho, ¿verdad? Aprendí pronto a ser invisible. Era más fácil que ser constantemente comparada con mis primos más exitosos y salir perdiendo. Pero la abuela Rosa me veía de otra manera. Mientras todos los demás orbitaban alrededor de los nietos más ruidosos y llamativos, la abuela se fijaba en la tranquila que realmente aparecía. La visitaba todos los domingos después de la iglesia, no porque quisiera algo, sino porque la quería. Nos sentábamos en su cocina bebiendo un espresso tan fuerte que podría despertar a un muerto. Y me contaba historias sobre Sicilia, sobre construir una vida en América, sobre sobrevivir y prosperar a base de pura determinación. Cuando estaba en la universidad, luchando con la matrícula y con 2 trabajos a tiempo parcial, la abuela me ayudó discretamente. No eran préstamos, eran regalos. La educación es lo único que nadie puede quitarte, decía con su marcado acento, poniéndome dinero en la mano. Cuando me gradué y conseguí mi trabajo de profesora, fue ella quien me ayudó con el depósito de seguridad de mi primer apartamento. No se lo digas a los demás, decía. No necesitan saberlo todo. A medida que la abuela envejecía, fui yo quien empezó a ayudarla con las propiedades de alquiler. Primero, solo acompañándola a cobrar el alquiler, luego, encargándome de pequeñas reparaciones, después, gestionando la comunicación con los inquilinos. Para 2016, básicamente estaba gestionando toda la cartera mientras trabajaba a tiempo completo como profesora. Daniela la visitaba quizás una vez al mes. Tony y María venían en festivos y cumpleaños. Hacían un gran espectáculo, trayendo regalos caros, sacando fotos para las redes sociales, publicando sobre tiempo en familia con la nonna. Pero no estaban allí cuando el calentador de agua se rompió a las 2 de la madrugada. No estaban allí para el difícil desahucio de un inquilino.
No estaban allí para las apelaciones de impuestos sobre la propiedad, ni para las reclamaciones al seguro, ni para las 100 pequeñas crisis que conllevaba gestionar 12 propiedades de alquiler. Yo estuve allí cada vez. A principios de 2018, la abuela me pidió que me reuniera con ella en el despacho de su abogado. Pensé que quizás necesitaba ayuda para entender algún papeleo legal sobre las propiedades. En lugar de eso, entré en una reunión que lo cambiaría todo. Gianna, dijo la abuela, sosteniendo mi mano sobre la mesa de conferencias. No me estoy haciendo más joven. Necesito asegurarme de que estas propiedades vayan a la persona adecuada. Deberían dividirse entre papá, el tío Marco y la tía Francesca, dije inmediatamente. ¿Es lo justo? Justo, interrumpió la abuela, con sus ojos oscuros y penetrantes. Déjame hablarte de lo que es justo. Tu padre piensa que estos edificios son un plan de jubilación que puede liquidar. Tu tío quiere venderlos todos e invertir en algún chanchullo del que su hijo idiota no para de hablar. Tu tía cree que están por debajo de ella ahora que se ha mudado a Vinton. Apretó mi mano con más fuerza. Tú eres la única que entiende lo que realmente son estos edificios. No son solo inversiones. Son hogares para familias trabajadoras. Son el legado que tu abuelo y yo construimos con nuestras propias manos. Su abogado, un hombre serio llamado Robert Duque que había trabajado con la abuela durante 20 años, deslizó unos documentos sobre la mesa. Te voy a transferir las 12 propiedades a través de un fideicomiso irrevocable, dijo la abuela. Se ejecuta de inmediato. No cuando yo muera, sino ahora. Serán tuyas. Las gestionarás. Las protegerás. Miré los papeles, con el corazón acelerado. Abuela, la familia nunca perdonará esto. La familia, dijo con una leve sonrisa, no necesita saberlo. Todavía no. El fideicomiso transfiere la propiedad de forma privada. Los registros del condado muestran que las propiedades pertenecen al fideicomiso de la familia Romano, contigo como fideicomisaria y beneficiaria. Deja que sigan asumiendo cosas. Deja que sigan haciendo sus planes. Cuando llegue el momento, descubrirán la verdad. Pero. Sin peros, dijo con firmeza. Te he observado durante años, Gianna. Tú apareces. Trabajas duro. Te preocupas por estos edificios y por la gente que vive en ellos. Tu hermana los ve como signos de dólar. Tus primos los ven como activos para especular. Tú los ves como lo que son, una responsabilidad y un regalo. Robert explicó la estructura legal. Un fideicomiso irrevocable significaba exactamente eso, una vez ejecutado, no podía ser deshecho, impugnado o modificado. Las propiedades se transferirían de inmediato, y la abuela conservaría el usufructo vitalicio de su propia casa, pero todo lo demás pasaría completamente a mi control. Firmamos los papeles en marzo de 2018. Se transfirieron las escrituras de las 12 propiedades. Se estableció el fideicomiso de la familia Romano conmigo como única fideicomisaria y beneficiaria. Todo se registró en la oficina del registrador del condado de Providence, completamente legal y público, si alguien se molestaba en comprobarlo. La abuela me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Observa cómo te tratan, dijo. Observa cómo actúan cuando piensan que no vas a recibir nada. Eso te mostrará quiénes son realmente. Así que observé. Y lo que vi confirmó todo lo que la abuela había sospechado. Durante los siguientes 5 años, viví 2 vidas completamente diferentes. Públicamente, era Gianna Romano, la profesora con dificultades, con un pequeño apartamento y un coche viejo. El miembro de la familia del que la gente sentía lástima en las reuniones. La que nunca había hecho mucho con su vida. En privado, poseía una cartera inmobiliaria de $3.2 millones que generaba $22.000 en ingresos mensuales por alquiler. Esos son $264.000 al año en ingresos brutos por alquiler, después de gastos, impuestos sobre la propiedad, seguros, mantenimiento, reparaciones y servicios públicos de las unidades vacías. Estaba ganando aproximadamente $165.000 anuales. Podría haber dejado de enseñar. Podría haberme comprado un coche de lujo y una casa grande y restregárselo a todos por la cara. En cambio, seguí enseñando porque me encantaba.
Mantuve mi pequeño apartamento porque era suficiente. Mantuve mi coche viejo porque funcionaba bien, y reinvertí cada céntimo de los ingresos del alquiler en las propiedades. Las renové una por una. Cocinas nuevas, baños modernizados, pintura fresca, electrodomésticos modernos. No les di solo un lavado de cara superficial. Hice un trabajo de calidad que duraría. El tipo de reformas que el abuelo Carlo habría aprobado. Subí los alquileres gradualmente a las tarifas del mercado, pero de manera justa. Fui una buena casera, receptiva, razonable, dura cuando era necesario pero nunca cruel. Mi tasa de retención de inquilinos superaba el 80%, lo cual es extraordinario en el negocio del alquiler. Y aprendí. Estudié gestión de propiedades, inversión inmobiliaria y derecho de arrendadores e inquilinos. Hice cursos en línea de contabilidad y finanzas. Me convertí en una experta en algo que ninguno de mis primos ruidosos y llamativos podía entender: el trabajo silencioso y paciente de construir riqueza real. Para 2023, el valor de la cartera había crecido a $4,1 millones. Los ingresos mensuales por alquiler eran de $26.000. Había pagado por completo 2 de las propiedades, aumentando mis ingresos netos anuales a $195.000. Pero para mi familia, seguía siendo solo la pobre Gianna, la profesora. Daniela me enseñaba fotos de la reforma de su cocina, $185.000, todo financiado con una deuda que en realidad no podía permitirse. Deberías intentar conseguir un trabajo mejor, decía con simpatía. Enseñar es noble, pero no paga las facturas. Tony hablaba de su cartera de acciones e inversiones en criptomonedas. Debería ayudarte a invertir, ofrecía con condescendencia. Incluso con un sueldo de profesora, podrías construir algo. Yo sonreía, asentía y no decía nada. El punto de inflexión llegó en la fiesta del 80 cumpleaños de la abuela, en junio de 2023. Toda la familia se reunió, 40 personas abarrotadas en un salón alquilado con comida italiana de catering, un DJ y todo el ruido y el caos que acompañaba a la familia Romano. La abuela se sentó en la mesa principal, con aspecto cansado pero feliz. Yo había pasado la mañana con ella, ayudándola a prepararse, asegurándome de que tuviera sus medicamentos y de que estuviera cómoda. Daniela apareció una hora tarde con un enorme ramo de flores y una elaborada sesión de fotos. Tony hizo un brindis sobre el legado familiar y el homenaje a nuestra matriarca. María publicó 17 fotos en Instagram antes de que llegaran los aperitivos. Durante la cena, escuché una conversación que me heló la sangre. El tío Marco estaba hablando con mi padre y la tía Francesca en la mesa de al lado. Mamá se está haciendo mayor, dijo en voz baja. Tenemos que empezar a planificar la transición de las propiedades. De acuerdo, dijo papá. Probablemente deberíamos reunirnos solo nosotros tres y decidir cómo repartir las cosas de forma justa. 12 propiedades, 3 partes. 4 para cada uno, calculó Francesca. Podríamos quedarnos con las mejores y vender las otras para distribuir el dinero. Deberíamos incluir a Tony, dijo el tío Marco. Él tiene experiencia en finanzas. Podría ayudarnos a maximizar el valor. Estaban planeando el patrimonio de la abuela en su fiesta de cumpleaños mientras ella estaba sentada a 6 metros de distancia. Y a mí ni siquiera me mencionaron. Ni como heredera, ni como alguien que había estado gestionando las propiedades durante años. Ni siquiera como una persona que pudiera tener una opinión. Era invisible. Me excusé para ir al baño y llamé a Robert Duque desde el aparcamiento. Están planeando dividir las propiedades entre ellos, le dije. Van a anunciarlo pronto. Puedo sentirlo. Y cuando lo hagan, descubrirán la verdad. ¿Estás preparada para eso?, preguntó Robert. No, admití. Pero no importa. Esto siempre iba a pasar. La abuela lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. ¿Qué quieres que haga? Prepárate, dije. Cuando hagan su anuncio, voy a necesitarte allí con toda la documentación. Robert se quedó en silencio por un momento. Gianna, esto se va a poner feo. Lo sé, dije, pero la abuela me dio este regalo por una razón. No voy a disculparme por ello. 3 semanas después del cumpleaños de la abuela, recibí un mensaje en el chat del grupo familiar.
Reunión familiar, domingo, 6 de agosto, 2 de la tarde en casa de Francesca. Se requiere la asistencia de todos los adultos. Discusión importante sobre la planificación del patrimonio familiar. Se me encogió el estómago. Era el momento. Le envié un mensaje a Robert de inmediato. «¿Está pasando? ¿Puedes estar allí?» Respondió, «Estaré en mi coche, fuera. Mándame un mensaje cuando me necesites». El domingo llegó caluroso y húmedo. Conduje hasta la casa de la tía Francesca en Vinton, pasando por barrios en los que podría permitirme vivir, pero que elegía no hacerlo. Su casa colonial era preciosa, con un jardín profesional, pintura fresca, el tipo de casa que gritaba, «¡Lo hemos conseguido!». Dentro, la familia se había reunido. Papá, el tío Marco, la tía Francesca, Daniela y su marido, Tony, María y su marido médico, incluso algunos de los primos más jóvenes que acababan de cumplir 18 años. Una ausencia notable, la abuela Rosa. «Está descansando», dijo la tía Francesca con desdén. «Esta discusión no le concierne». Nos reunimos en la sala de estar formal. La tía Francesca había impreso agendas. Tony había traído un portátil con una presentación de PowerPoint. Un PowerPoint para repartir el patrimonio de mi abuela mientras ella todavía estaba viva. «Gracias a todos por venir», comenzó el tío Marco, de pie al frente de la sala como si presidiera una reunión de junta directiva. «Estamos aquí para discutir las propiedades familiares y tomar algunas decisiones importantes sobre su futura gestión y eventual distribución». «Mamá tiene 80 años», añadió papá. «No puede gestionar 12 propiedades para siempre. Necesitamos empezar a planificar la transición». Tony abrió su portátil. «He hecho un análisis exhaustivo de la cartera». Pasó a una diapositiva que mostraba las 12 propiedades con sus direcciones y valores estimados. Valor total actual de la cartera, aproximadamente $4.1 millones. Ingresos medios mensuales por alquiler, $26.000. Había hecho sus deberes. Sentí un nudo frío formándose en mi estómago. «Esto es lo que propongo», continuó Tony, pasando a la siguiente diapositiva. «Dividimos las propiedades en partes iguales entre los 3 hermanos, Vincent, Marco y Francesca. 4 propiedades cada uno. Dentro de cada grupo, nos quedamos con las propiedades de mayor rendimiento y vendemos las otras para distribuir la liquidez». «Eso tiene sentido», dijo Daniela inmediatamente. «Algunas personas podrían querer el dinero en efectivo en lugar de lidiar con inquilinos». «Exacto», asintió Tony. «Ya he hablado con un agente inmobiliario comercial sobre las valoraciones y posibles compradores». «Espera, ¿ya has estado promocionando las propiedades de la abuela?», pregunté en voz baja. Todos se giraron para mirarme como si se hubieran olvidado de que estaba allí. «No promocionando», dijo Tony con una paciencia exagerada. «Solo obteniendo valoraciones preliminares». «¿Se llama diligencia de vida, Gianna?» «¿Sabe la abuela que estáis haciendo esto?», pregunté. La tía Francesca agitó la mano con desdén. «Tu abuela está vieja y cansada. No necesita que la carguemos con estos detalles. Somos sus hijos. Sabemos lo que es mejor». «Esto es lo que hacen las familias responsables», añadió el tío Marco. «Planificamos con antelación. Nos aseguramos de que todo esté organizado y sea justo». «Justo», repetí suavemente. «Sí, justo», dijo papá, con un ligero tono de irritación en la voz. «Distribución equitativa entre los 3 hermanos, que eventualmente pasará a vosotros, los nietos. Todos reciben su parte justa». Daniela se inclinó hacia adelante, su expresión rebosante de falsa simpatía. «Sé que ayudaste a la abuela con algunas cosas menores de las propiedades, Gianna. Te lo agradecemos. Quizás podamos pagarte por tu tiempo, como una tarifa de administrador de propiedades o algo así». «Qué generoso», dije, con la voz cuidadosamente neutral. «Nos hemos repartido las 12 propiedades de alquiler de la abuela entre nosotros», declaró mi hermana, con voz alta y segura. «No fuiste invitada a esta discusión». La sala murmuró en señal de acuerdo. Tony ya estaba pasando a la siguiente diapositiva, que mostraba las divisiones de propiedades propuestas. Papá asintió con firmeza. «Está decidido».
Miré alrededor de la sala, a mi padre, que apenas me había llamado en el último año a menos que necesitara algo, a mi tío, que nunca me había agradecido por gestionar las propiedades que asumía que heredaría, a mi tía en su gran casa de Vinton, que pensaba que los edificios de 3 plantas de clase trabajadora de la abuela estaban ahora por debajo de ella, a mi hermana, que había visitado a la abuela quizás 20 veces en 5 años pero pensaba que merecía 4 propiedades, valoradas en más de $1 millón, a mis primos, que ya calculaban su futura riqueza en sus cabezas. Ninguno de ellos había preguntado por los deseos de la abuela. Ninguno había considerado quién había estado haciendo realmente el trabajo. Ninguno había siquiera fingido incluirme en la discusión. Saqué mi teléfono y sonreí. ¿Alguien ha revisado los registros del condado desde 2018? Pregunté en voz baja. La sala se quedó en silencio. Caras confusas se volvieron hacia mí. ¿Qué? Dijo bruscamente el tío Marco. No repetí la pregunta. Simplemente le envié un mensaje a Robert. Ahora. 30 segundos después, sonó el timbre. La tía Francesca se levantó, molesta. ¿Quién puede ser? Estamos en medio de... Caminé hacia la puerta y la abrí yo misma. Robert Duque estaba allí, con un traje perfectamente entallado, llevando un maletín de cuero que parecía caro y serio. Buenas tardes, dijo amablemente. Soy Robert Duque, abogado del fideicomiso de la familia Romano. Entiendo que ha habido una discusión sobre la distribución de propiedades. Me hice a un lado. Pasó junto a mí y entró en la sala, donde mi familia estaba sentada, congelada en diversos estados de confusión y creciente aprensión. Robert colocó su maletín en la mesa de centro y lo abrió con un clic preciso. Gracias por invitarme a esta discusión. Creo que puede haber algunos malentendidos sobre la propiedad y el control de las propiedades en cuestión. ¿Quién demonios es usted?, exigió mi padre. Como he dicho, soy el abogado del fideicomiso de la familia Romano. He trabajado con Rosa Romano durante más de 20 años en diversos asuntos legales, incluido el establecimiento de un fideicomiso irrevocable en marzo de 2018. Sacó una carpeta gruesa y la abrió. El administrador del fideicomiso se adelantó con un maletín. Todos se quedaron en silencio. La voz de Robert era tranquila, profesional, devastadora. En marzo de 2018, la señora Rosa Romano ejecutó un fideicomiso irrevocable transfiriendo las 12 propiedades de alquiler a su nieta, Gianna Romano. El fideicomiso se ejecutó de inmediato, lo que significa que la propiedad se transfirió en ese momento, no tras el fallecimiento de la señora Romano. El silencio fue absoluto. Luego, explosivo. Eso es imposible, gritó Tony, poniéndose de pie de un salto. Esas propiedades pertenecen a la familia. Pertenecen, dijo Robert con calma, al fideicomiso de la familia Romano, administrado por y para el beneficio de Gianna Romano. Empezó a colocar documentos sobre la mesa de centro como un croupier repartiendo cartas. Aquí están las 12 escrituras de propiedad, cada una mostrando la transferencia de Rosa Romano al fideicomiso de la familia Romano, con fecha del 12 de marzo de 2018. Cada escritura estaba debidamente notariada, atestiguada y registrada en la oficina del registrador del condado de Providence. Documento tras documento caía sobre la mesa. Sellos oficiales del condado, sellos de notario, fechas de transferencia. Eso no puede ser legal, chilló Daniela. No puede simplemente regalarlo todo sin decírnoslo. Claro que puede, dijo Robert. Y lo hizo. Un fideicomiso irrevocable es un instrumento legal diseñado específicamente para este propósito. La señora Romano tenía todo el derecho a disponer de su propiedad como considerara oportuno. Probablemente estaba senil, escupió la tía Francesca. Gianna manipuló a una anciana confundida. La expresión de Robert se volvió gélida. La señora Romano fue evaluada por 2 médicos independientes antes de ejecutar el fideicomiso. Ambos certificaron que era mentalmente competente. Cualquier reclamación de influencia indebida o capacidad disminuida fracasaría inmediatamente en los tribunales. Sacó más documentos. Además, aquí hay 5 años de registros de gestión de propiedades, declaraciones de impuestos que muestran que Gianna Romano pagó todos los impuestos sobre la propiedad, pólizas de seguro a nombre del fideicomiso, depósitos de ingresos por alquiler, recibos de renovación,
Registros de mantenimiento. La evidencia seguía acumulándose, innegable, abrumadora. Gianna ha sido la propietaria legal y la gestora activa de estas propiedades durante más de 5 años, continuó Robert. Ha pagado más de $400.000 en impuestos sobre la propiedad. Ha invertido aproximadamente $280.000 en renovaciones y mejoras. Ha gestionado las relaciones con los inquilinos, manejado desahucios, coordinado reparaciones y mantenido las propiedades a un nivel más alto que nunca. El rostro de papá había pasado del rojo al blanco. ¿5 años? ¿Has sido dueña de estas propiedades durante 5 años y nunca has dicho nada? La abuela me pidió que no lo hiciera, dije en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que llegó Robert. Quería ver cómo me trataría la familia cuando pensaran que no tenía nada. Bueno, ahora lo sabemos, gritó Daniela, levantándose tan violentamente que volcó su vaso de agua. Eres una mentirosa sigilosa y manipuladora que robó nuestra herencia. Yo no robé nada, dije, mi voz aún tranquila pero con un filo de acero. La abuela me dio algo que realmente me había ganado con 5 años de trabajo. Algo que ninguno de vosotros ni siquiera notó que estaba haciendo. ¿Trabajo?, se rió Tony amargamente. Cobraste algunos alquileres e hiciste algunas llamadas. Robert sacó otro documento. De hecho, permítanme leer del registro de gestión de propiedades de Gianna. En los últimos 5 años, ha coordinado 47 proyectos de renovación, manejado 23 desahucios de inquilinos a través de los canales legales adecuados, respondido a 312 emergencias de mantenimiento, incluidas 14 después de la medianoche, negociado con contratistas para ahorrar aproximadamente $85.000 en costos de reparación y mantenido una tasa de retención de inquilinos del 83%, lo cual es excepcional en el negocio de propiedades de alquiler. Miró a Tony. ¿Cuántas de esas llamadas de emergencia nocturnas atendiste? ¿Cuántos desahucios procesaste? ¿Cuántos proyectos de renovación coordinaste? Silencio. Eso es lo que pensaba, dijo Robert. El tío Marco encontró su voz, y estaba llena de veneno. Esto es abuso de ancianos. Convenciste a una anciana enferma para que desheredara a sus propios hijos. La abuela no estaba enferma cuando firmó el fideicomiso, interrumpí. Estaba más lúcida que nunca, y no desheredó a nadie. Le dio su patrimonio a la persona que realmente apareció. Me levanté, cansada de estar sentada mientras ellos se cernían sobre mí. Durante 5 años, he gestionado estas propiedades. He cobrado el alquiler a las 6 de la mañana a inquilinos difíciles. He lidiado con tuberías rotas, hornos estropeados, chinches y quejas por ruido. He pasado fines de semana pintando apartamentos y noches revisando solicitudes de inquilinos. Miré a mi alrededor, a todos ellos. ¿Dónde estabais vosotros? Daniela, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a la abuela sin que fuera un festivo o su cumpleaños? La boca de Daniela se abrió y se cerró. Tony, ¿cuántas veces te ofreciste a ayudar con las propiedades en lugar de solo hablar de cómo invertirías el dinero? ¿Una vez que lo heredaras? Tony desvió la mirada. María, ¿alguna vez has estado dentro de una de las propiedades de alquiler? ¿Siquiera sabes dónde están todas? María miró al suelo. ¿Y vosotros 3? Dije, mirando a papá, al tío Marco y a la tía Francesca. Sois sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros pasó tiempo de verdad con ella? No una visita de cumpleaños o una cena de festivo, sino tiempo real, sentados con ella, escuchando sus historias, preocupándoos por ella como persona en lugar de como alguien que posee bienes raíces valiosos. La mandíbula de papá se movió, pero no salió ningún sonido. La abuela lo sabía, dije en voz baja. Sabía exactamente lo que pasaría si dejaba que las propiedades se dividieran entre vosotros. Se venderían en un año, liquidadas para pagar deudas y financiar estilos de vida. El legado que ella y el abuelo construyeron, desaparecido. Eso no es verdad, protestó la tía Francesca. ¿En serio? Saqué mi propia carpeta, una que Robert no conocía. ¿Debería hablar de los $67.000 en deudas de tarjetas de crédito que tiene Daniela? ¿O de las llamadas de margen de Tony por sus operaciones bursátiles fallidas? ¿O del hecho de que el marido de María está siendo demandado por negligencia médica y están desesperados por dinero?
La sala estalló en un caos, gritos, acusaciones, negaciones. Alcé la voz por encima del ruido. Contraté a un investigador privado. Quería saber exactamente qué pasaría con las propiedades de la abuela si las heredabais. La respuesta es que serían destruidas, vendidas, desmembradas, liquidadas para pagar vuestras deudas y financiar vuestra inflación de estilo de vida. Robert sacó un último documento. Hay una cosa más que debemos discutir. La sala se calmó ante su tono. En 2019, alguien accedió a las cuentas bancarias de la señora Romano y retiró $28.000 durante un periodo de 4 meses. Pequeños retiros, $2.000 aquí, $3.000 allá, diseñados para evitar activar las alertas de fraude. Todos se quedaron muy quietos. Los retiros fueron realizados por alguien con acceso al PIN e información de la cuenta de la señora Romano, alguien en quien ella confiaba. Robert deslizó un extracto bancario sobre la mesa. El dinero fue depositado en una cuenta perteneciente a Anthony Romano. Todos los ojos se volvieron hacia Tony. Su rostro se había vuelto blanco como el papel. Eso no es. Estaba ayudando a la nonna con sus facturas, balbuceó Tony. Ella me lo pidió. Entonces tendrás recibos, dijo Robert con calma. Pruebas de que el dinero se destinó a pagar los gastos de la señora Romano y no a tus cuentas personales. Estaremos encantados de ver esos recibos. La oficina del fiscal general del estado también estaría interesada. La boca de Tony se abrió y se cerró como un pez ahogándose en tierra firme. Le robaste a tu propia abuela, dije, mi voz llena de asco. Y tienes la audacia de acusarme a mí de manipulación. Era un préstamo, gritó Tony desesperadamente. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero?, pregunté. ¿La herencia que pensabas que te llegaría? La sala descendió de nuevo al caos. Miembros de la familia gritándose unos a otros, acusaciones volando, años de resentimiento saliendo a la superficie. Me volví hacia Robert. ¿Hemos terminado aquí? Creo que sí, dijo, cerrando su maletín. A menos que alguien tenga preguntas legales sobre la estructura del fideicomiso o la propiedad de los bienes. Silencio. Un silencio hostil y amargo. Robert entregó tarjetas de visita a mi padre, a mi tío y a mi tía. Si tienen preguntas o desean impugnar el fideicomiso, lo cual desaconsejo, ya que les costará importantes honorarios legales y resultará en un fracaso seguro, pueden contactar mi oficina en horario laboral. Se volvió hacia mí. ¿Nos vamos? Recogí mi bolso. En la puerta, me volví una última vez. Mi familia estaba en ruinas. Daniela estaba llorando. Tony parecía que iba a vomitar. El tío Marco miraba los documentos sobre la mesa como si pudieran desaparecer si los miraba con suficiente intensidad. Papá finalmente encontró su voz. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Lo miré, realmente lo miré, y no sentí más que tristeza. Os lo hicisteis a vosotros mismos. Asumisteis, planeasteis, os repartisteis activos que no eran vuestros. Me excluisteis de las discusiones sobre propiedades que yo había estado gestionando durante 5 años. Tratasteis a la abuela como una cuenta bancaria y a mí como si fuera invisible. Somos tu familia, gritó la tía Francesca. La familia, dije en voz baja, aparece. La familia hace el trabajo. A la familia le importan las personas, no solo sus activos. Fracasasteis en todo eso. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. La abuela quería que os dijera algo. Dijo, le di mi patrimonio a la nieta que se lo ganó. Si los demás lo querían, deberían haber estado allí. Y entonces me fui, con Robert caminando a mi lado hasta mi coche. Detrás de mí, oí gritos, llantos, caos. Delante de mí, vi la libertad. Conduje directamente a casa de la abuela, a su pequeño edificio de 3 plantas en Federal Hill, donde había vivido durante 50 años. Me estaba esperando en su cocina con 2 tazas de espresso ya servidas. Lo saben, dije, sentándome frente a ella. Bien, dijo la abuela con firmeza. Es hora de que aprendan que el mundo no gira a su alrededor. Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo un espresso que podría despertar a un muerto. Tu padre me llamó, dijo finalmente la abuela.
llorando, suplicándome que deshiciera el fideicomiso. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijiste? Le dije que el fideicomiso es irrevocable. Le dije que tomé mi decisión hace 5 años y que la volvería a tomar hoy. Le dije que si quería tener una relación conmigo en el futuro, más le valía aprender a respetar mis decisiones. Me tomó la mano por encima de la mesa. Tú eres la única que me vio como una persona, Gianna. No como una herencia, no como un plan de jubilación. Una persona. Eso vale más que 12 edificios. En las semanas siguientes, la implosión familiar fue espectacular y completa. Tony fue investigado por los $28.000 robados. Finalmente los devolvió para evitar ser procesado, pero la vergüenza familiar fue permanente. El tío Marco apenas le hablaba. Daniela dejó de hablarme por completo. Me bloqueó en todas las redes sociales y les dijo a sus hijos que yo era una mala influencia. Papá intentó un enfoque diferente, la culpa. Largos mensajes de voz sobre lo decepcionado que estaba, cómo destruía la familia, cómo podía ser tan egoísta. No respondí. La tía Francesca envió una carta certificada de su propio abogado, amenazando con impugnar el fideicomiso. Robert respondió con un escrito legal de 10 páginas explicando exactamente por qué eso fracasaría y le costaría decenas de miles en honorarios legales. No siguió adelante. Lo que sí hice fue continuar con el trabajo. Seguí gestionando las propiedades con el mismo cuidado y atención que siempre les había dado. Completé las renovaciones de 3 unidades más. Subí los alquileres a las tarifas del mercado, pero seguí siendo justa con los inquilinos a largo plazo. El valor de la cartera creció a $4.3 millones. Los ingresos mensuales por alquiler aumentaron a $2.800. Y seguí enseñando, porque las propiedades eran una herencia, pero la enseñanza era mi pasión. 3 meses después de la confrontación, la abuela falleció pacíficamente mientras dormía. La encontré por la mañana cuando vine con la compra. Me senté con ella durante 1 hora antes de llamar a nadie, despidiéndome, agradeciéndole por verme cuando nadie más lo hizo. En su funeral, la familia fue cortés pero fría. Lo superamos con los dientes apretados y una amabilidad forzada. Pero en el cementerio, después de que todos los demás se hubieran ido, mi prima Lucía se me acercó. Tenía 18 años, una de las hijas menores del tío Marco. Solo quiero que sepas, dijo en voz baja, que creo que la nonna tomó la decisión correcta. La miré sorprendida. Vi cómo eras con ella, continuó Lucía. Todos los domingos, todos los festivos, realmente pasabas tiempo con ella. El resto de nosotros solo aparecíamos para las fotos. Hablamos durante mucho tiempo en el cementerio sobre la familia, sobre las expectativas, sobre construir tu propia vida al margen de lo que todos esperan de ti. ¿Puedo visitarte alguna vez?, preguntó Lucía. Para aprender sobre las propiedades, sobre lo que haces. Por supuesto, dije, y lo decía en serio. 2 años después de la muerte de la abuela, estaba sentada en mi nueva oficina. Convertí el primer piso de uno de los edificios de 3 plantas en una pequeña empresa de gestión de propiedades. Romano Property Management ahora no solo gestionaba mis 12 propiedades, sino también las de otros 3 pequeños propietarios que me habían contratado basándose en mi reputación. La cartera original valía ahora $4.8 millones. Había pagado por completo 4 propiedades. Ingresos mensuales por alquiler, $31.000. Ingresos netos anuales, aproximadamente $240.000. Había dejado de enseñar, no porque no me gustara, sino porque el negocio de gestión de propiedades había crecido lo suficiente como para necesitar toda mi atención. Pero había creado un fondo de becas para estudiantes de escuelas públicas de Providence que quisieran estudiar educación. La abuela lo habría aprobado. Lucía se había convertido en mi asistente. Estaba estudiando bienes raíces en Johnson & Wales y trabajaba conmigo a tiempo parcial. Era inteligente, dedicada y me recordaba a mí misma a esa edad. El resto de la familia había seguido adelante en su mayoría. Éramos corteses en los eventos familiares inevitables, bodas, funerales, pero la calidez se había ido. Estaba bien. Construí mi propia familia con personas que valoraban la lealtad y el trabajo por encima del derecho adquirido y el ruido. Papá se puso en contacto una vez,
aproximadamente un año después de la muerte de la abuela. Quería hablar de reconciliación. Nos reunimos para tomar un café. Pasó 20 minutos explicando lo difíciles que habían sido las cosas, cómo la familia se había desgarrado, cómo tal vez era hora de seguir adelante. ¿Cómo sería seguir adelante?, pregunté. Bueno, dijo con cuidado, quizás podrías considerar compartir parte de los ingresos del alquiler con tu hermana. Está pasando por dificultades económicas, y sería un gesto generoso. Me levanté. Esta conversación ha terminado. Gianna, por favor. ¿Sabes lo que me dijo la abuela el día antes de morir?, pregunté. Dijo, no dejes que te hagan sentir culpable por ser recompensada por tu lealtad. ¿Te lo ganaste? Puse dinero en la mesa para mi café. Me lo gané. Con 5 años de llamadas de emergencia a las 2 de la mañana, desahucios difíciles y reparaciones interminables. Apareciendo cada domingo cuando nadie más lo hacía. Viendo a la abuela como una persona, no como un fondo fiduciario. Recogí mi bolso. Cuando estés listo para tener una conversación real, una que empiece con una disculpa por cómo me trataste durante 30 años, llámame. Hasta entonces, no tenemos nada de qué hablar. Me alejé. No llamó. El mes pasado, cerré la compra de una 13ª propiedad, un hermoso edificio de 3 plantas que necesitaba trabajo, pero que tenía buena estructura, justo como la abuela habría elegido. Mientras estaba de pie en el edificio vacío, planeando las renovaciones, pensé en aquella reunión familiar de hacía 2 años, en Robert sacando esos documentos, en el momento en que las caras de todos pasaron de una certeza arrogante a una incredulidad total. No me arrepentía. Ni por un segundo. Porque la abuela me había enseñado la lección más importante. Algunas personas merecen tu lealtad, tu tiempo, tu presencia. Se lo ganan por cómo te tratan, no por un accidente biológico o una expectativa social. Y algunas personas no. Saber la diferencia y tener el coraje de honrarla, esa era la verdadera herencia. La cartera de $4.8 millones era solo la prueba.